Siempre fue tierra de historias imposibles, y hoy te contaremos una de las más temerarias de Pancho Villa. El día en que se atrevió a detener un tren militar, con dinamita, estrategia y fuego. Un plan arriesgado, una traición oculta entre los suyos, y una huida que manchó el desierto con sangre y pólvora. El viento arrastraba polvo y silencio sobre los llanos de Chihuahua, cuando un jinete solitario cruzó los caminos áridos rumbo a las montañas del norte. Su rostro iba cubierto por un pañuelo viejo, y sus ojos, encendidos por la urgencia, reflejaban algo más que cansancio. Traía información. Su caballo resoplaba como si también supiera que cada minuto contaba. El hombre se llamaba Silvestre Medina, un exferrocarrilero despedido por negarse a transportar tropas federales en uno de los convoyes más protegidos del régimen porfirista. Sabía cómo se movía el tren, conocía la ruta y, sobre todo, sabía lo que cargaba: rifles Mauser, cajas de municiones alemanas, dinamita, uniformes nuevos y provisiones suficientes para abastecer un cuartel entero en Ciudad Jiménez. Ese cargamento, según le habían contado unos obreros en Torreón, saldría al amanecer y cruzaría por el cañón de Santa María, un punto tan angosto que hasta los suspiros rebotaban en las paredes de piedra. Silvestre llegó al campamento de la División del Norte al caer la tarde. Lo detuvo un centinela con el rifle al hombro, pero al pronunciar la contraseña, Tierra y Libertad, fue escoltado de inmediato con el general. Pancho Villa estaba revisando un mapa extendido sobre una silla volteada, con la mirada fija y la pistola al cinto. Al ver al forastero, no dijo palabra. Solo alzó la ceja como señal de que hablara. Silvestre se quitó el sombrero, respiró hondo y soltó: General, un tren saldrá mañana con armas, municiones, comida, y pasa por el cañón de Santa María. Va rumbo a Jiménez, directo al ejército. Villa se mantuvo en silencio unos segundos, como si masticara cada palabra. Luego se levantó despacio y caminó alrededor del fuego hasta quedar frente al recién llegado. ¿Y cómo sabes todo eso? Fui ferrocarrilero por 20 años. Uno de los jefes me corrió por negarme a mover soldados hacia la sierra. Desde entonces he escuchado cosas, y vi con mis propios ojos los vagones llenándose. Hay rifles, cañones desmontables, dinamita, harina, medicina, lo que sea. Pancho entrecerró los ojos. ¿Y sabes por dónde exactamente cruzará? Sí, señor. Hay un solo paso posible si van con tanto peso. El cañón. Ahí no hay escape. En ese momento se hizo un silencio denso. Alrededor del fuego, los hombres más cercanos a Villa, el Tuerto Arreola, Pascual Beltrán, Zacarías el Manco y Melitón Chávez, se miraron entre sí sin hablar. Era una locura. Nunca antes habían asaltado un tren de esa magnitud, y mucho menos uno custodiado por soldados bien armados. Pero Villa no temía al riesgo. Temía a quedarse con las manos vacías. ¿Cuántos soldados lo escoltan?, preguntó. 1 docena, tal vez más. Pero no esperan ataque. Nadie se atreve a emboscar un tren. Villa caminó hasta una piedra, se sentó con las piernas abiertas y comenzó a dibujar con el dedo sobre la tierra seca. El cañón, si lo hacemos bien, lo detenemos sin que puedan retroceder. Colocamos carga aquí, dijo, marcando un punto con fuerza. Y desde la altura caemos con todo. Pascual asintió en silencio. Zacarías apretó el machete con fuerza. El tuerto solo sonrió, mostrando el hueco donde alguna vez tuvo un diente. Melitón, dijo Villa alzando la voz, prepara la dinamita. Esta noche salimos. Quiero ese tren detenido antes del primer rayo de sol. Y si alguien nos traiciona... Hizo una pausa mirando a todos. No llegará al amanecer. Los hombres comenzaron a moverse, se alistaron caballos, se limpiaron fusiles, se afilaron cuchillos.
La luna aún no se asomaba cuando el grupo de 40 hombres partió hacia el cañón. A la cabeza, Pancho Villa montado sobre su caballo negro, con los ojos fijos en el horizonte y el alma ardiendo como brasas bajo el pecho. Lo que ninguno de ellos sabía era que ya había alguien en el campamento que había escuchado de más. La noche en el cañón de Santa María era fría y muda como tumba recién abierta. Las estrellas parecían mirar desde lo alto con la misma expectación que los hombres que entre sombras y susurros preparaban la emboscada. Melitón y 2 compañeros enterraban con cuidado los cartuchos de dinamita bajo el tramo exacto del riel que obligaría el tren a detenerse. Cubrían todo con piedras sueltas y tierra seca, y amarraban los cables al detonador artesanal hecho con una caja de madera, una cuchilla de navaja y alambre trenzado. No había margen para errores. Más arriba, en los riscos que rodeaban la vía, Pascual posicionaba a los tiradores. Villa se mantenía en silencio, observando todo desde la sombra de un mezquite, como si estuviera escuchando lo que el viento tenía que decir. Había algo en su expresión que inquietaba incluso a los más veteranos. No era duda, era una calma peligrosa, como la que precede a las tormentas que arrancan techos y tumban árboles. Los hombres sabían que aquel tren no solo traía armas, era un símbolo. Era el brazo armado del régimen bajando desde el norte para aplastar la rebelión que nacía del pueblo. El pueblo. Si lo detenían ahí, entre piedra y polvo, no solo ganaban pólvora, ganaban terreno, ganaban miedo. Cuando el cielo empezó a clarear por el este, todo estaba en su lugar. Los hombres, camuflados entre matorrales y rocas, las armas cargadas, la dinamita, lista. Villa miró su reloj de bolsillo. 5:30, el tren debía pasar en menos de 20 minutos. Un silbido lejano rompió el silencio. Primero leve, como lamento de coyote herido, luego más fuerte, más agudo, hasta que el estruendo de las ruedas sobre los rieles comenzó a sacudir el suelo bajo sus botas. El tuerto, escondido tras una roca, escupió sobre la tierra. «Ahí viene el demonio de acero», murmuró. Villa alzó la mano. Melitón, junto al detonador, contuvo el aliento. El tren apareció entre la neblina, largo como serpiente metálica. El humo de la locomotora cubría el cielo. Cuando la máquina alcanzó el punto señalado, Villa bajó la mano. Melitón presionó el detonador. La explosión fue como un trueno nacido desde las entrañas de la tierra. El riel voló por los aires en pedazos. La locomotora chirrió, patinó y se ladeó con violencia. Uno de los vagones se volcó por completo. El tren se detuvo entre chillidos de hierro, vapor y gritos. «¡Ahora!», rugió Villa, y la montaña escupió fuego. Los hombres descendieron como una avalancha. Disparaban con precisión, apuntando a los soldados federales que apenas se reponían del choque. Algunos intentaron responder el fuego, pero fueron abatidos antes de cargar sus armas. Pascual arrojó una granada casera que explotó junto a una caja de municiones. El estallido dejó una nube de polvo y miedo flotando entre los escombros. El tuerto se coló entre 2 vagones y disparó directo al pecho de un sargento que sacaba la cabeza por la escotilla. El cuerpo cayó como saco vacío. Zacarías, con su machete, abría paso entre las cajas que bloqueaban el acceso a los vagones traseros. Todo era caos, todo era fuerza. Y Villa, desde arriba de la locomotora, gritaba órdenes como si su voz viniera amplificada por la historia misma. «Tomen solo lo necesario, las armas primero, la comida después». Mientras cargaban cajas a toda prisa, nadie notó que un soldado herido, dentro del vagón de telégrafo, se arrastraba con la cara ensangrentada hacia un pequeño transmisor escondido bajo una manta. Con los dedos rotos, logró presionar el botón de emergencia. Una señal breve, pero suficiente. En el cuartel de Ciudad Jiménez, un operador que ya había sido advertido de movimientos extraños en el cañón, captó la alerta. «Código rojo»,
Asalto confirmado. Santa María. Es Villa. El coronel Castañeda, jefe del destacamento, se levantó de un salto. Preparen los caballos, que salga toda la maldita caballería. Esta vez no escapa. Mientras tanto, los revolucionarios seguían descargando el tren. Villa bajó de la locomotora y se dirigió a Melitón. ¿Cuánto más necesitamos? Con esto, dijo señalando las últimas cajas de dinamita. Podríamos volar un cuartel completo. Entonces muévanse. Esto no durará mucho. Pero justo cuando Zacarías iba a subir a uno de los vagones para revisar los compartimentos traseros, escuchó un crujido. Se detuvo, apuntó con el rifle y vio una silueta salir corriendo entre las piedras. ¡Tú! ¡Alto!, gritó, disparando una vez. La bala rebotó en una roca. El hombre escapó. Villa giró sobre los talones. ¿Qué pasó? Un cabrón se fue corriendo, general. No lo alcancé a ver bien, pero llevaba nuestro uniforme. El tuerto, que acababa de llegar con un cargamento, escupió de nuevo. Eso huele a mierda. Villa bajó la mirada. Su ceño se frunció como si le hubieran dado una puñalada en la espalda. ¿Quién falta?, preguntó. Nadie. Nadie respondió. ¿Dónde está Julián Ruelas? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier explosión. El nombre de Julián Ruelas quedó flotando en el aire como un presagio. Nadie lo había visto desde antes de la explosión. Nadie lo había visto disparar. Nadie lo había visto cargar cajas. Eso solo podía significar una cosa. Pancho Villa no dijo nada. Solo apretó la mandíbula y caminó con pasos firmes hacia el grupo que todavía se encargaba de asegurar los últimos pertrechos. ¡Basta!, gritó. «Lleven lo que puedan, lo demás se queda». Los hombres se apresuraron. El ruido de cascos resonaba cada vez más cerca. La polvareda que se alzaba en el horizonte no era de una tormenta cualquiera. Era la caballería federal y venía armada hasta los dientes. El coronel Castañeda lideraba la tropa con el machete desenvainado. Su rostro era una mezcla de furia y sed de venganza. «Cerramos el paso por ambos flancos. No dejen escapar a ningún maldito». Pascual corrió hacia Villa. «Nos vienen encima, general, y rápido». Villa miró los rieles destrozados, los vagones volcados, las armas recién aseguradas y los hombres exhaustos. Sabía que no podían huir cargando tanto. Tampoco podían enfrentarlos en campo abierto. «Formen una línea de defensa. Usemos los vagones como barricadas. Nos vamos por el monte cuando abramos espacio». El grupo se dividió. Algunos colocaban los cajones como parapetos improvisados, otros apuntaban ya hacia la entrada del cañón. Cuando la primera bala cortó el aire, la batalla empezó. No hubo aviso, solo fuego. Las rocas estallaban con cada impacto. Las chispas rebotaban contra el metal caliente. El estruendo se volvía más ensordecedor con cada segundo. El tuerto disparaba desde lo alto de un vagón con la puntería de siempre. Zacarías, con el brazo mutilado atado con trapo, se arrastraba para proteger los cargamentos. Pascual dirigía los flancos con gritos roncos, moviendo a los hombres como piezas en un tablero de guerra. Pero Villa no pensaba solo en sobrevivir. Estaba pensando en la traición, en Ruelas, en los pasos que lo llevaron ahí. ¿Cuándo se torció? ¿Cuándo les vendió la espalda? «Melitón», llamó. «Quiero que cargues la dinamita que no usamos y tenla lista por si hay que abrirnos paso como sea». Melitón asintió y corrió entre los disparos. La situación era cada vez más crítica. Los federales avanzaban desde los riscos, intentaban flanquearlos. Desde la distancia, Villa vio cómo un pelotón se separaba del grupo principal, tratando de rodear por un sendero oculto. Su instinto gritó: «Nos quieren acorralar, a la izquierda ahora». Él mismo disparó contra uno de los federales antes de que pudieran instalarse en una mejor posición.
El tiro le voló el sombrero. Los hombres del pelotón retrocedieron por un instante, confundidos, pero pronto la lucha se volvió aún más cerrada. Gritos, tiros, sangre, polvo. Entre el fuego cruzado, un caballo cayó, y con él un revolucionario. Su rifle rodó por la tierra hasta los pies de Villa. El general lo recogió, lo recargó y siguió disparando sin vacilar. No pensaba morir ahí. No lo permitiría, no sin antes sacar a sus hombres de ese infierno. El tuerto descendió del vagón cubriéndose el ojo sano con la mano ensangrentada. «Nos están tirando con todo y se nos acaba la munición». Villa apretó los dientes. «Entonces nos vamos». Corrió hasta donde estaban las mulas y con voz de trueno gritó: «Reúnan lo que puedan cargar. Larguémonos al cerro antes de que nos entierren aquí». Pascual lo miró. «¿Y las cajas grandes?» «No importa. Las pequeñas pesan menos y matan igual. ¡Muévanse!». Los hombres obedecieron. Como podían, se echaban al hombro lo que cabía. La mitad de los pertrechos quedó atrás, pero lo importante era la vida. La retirada fue ordenada, pero bajo fuego. Cada paso era un riesgo, cada metro una batalla. Los federales notaron la fuga y redoblaron la ofensiva. El coronel Castañeda gritaba desde su caballo: «¡Persíganlos! ¡Que ninguno cruce vivo ese cerro!». Villa, al frente, guiaba a los suyos por un sendero estrecho entre cactus y piedras. La maleza cortaba las piernas, el sudor ardía en los ojos. La caballería venía detrás, cada vez más cerca. Pero Villa conocía esas tierras mejor que nadie. Sabía que, si llegase Mauleito Seco del Río Viejo antes que los federales, podrían desviar por una grieta natural que los llevaría directo a un desfiladero oculto. Pero justo cuando creían haber ganado ventaja, algo no cuadraba. Un joven del grupo, nuevo, nervioso, de manos temblorosas, miraba demasiado hacia atrás. Su nombre era Gregorio el Güero Marentes. Villa lo observó desde el rabillo del ojo. No era sudor de cansancio lo que caía de su frente, era miedo, miedo delatador. Y sus pasos parecían guiar al grupo directo a una emboscada. Villa frenó en seco. «¡Deténganse!», gritó. Todos pararon. «¡Cambiamos de rumbo! ¡Ahora! ¡A la izquierda!». Hubo confusión, pero la voz del general era ley. Nadie preguntó. Todos giraron. Desde lo alto, en el lecho seco del río, un pelotón de federales esperaba. Al ver que el grupo había virado, quedaron paralizados. No podían creerlo. «¿Qué pasó?», rugió uno de ellos. «Iban directo a nosotros». Villa, desde abajo, miró hacia las piedras. Sabía que había salvado la vida de todos por segunda vez en el mismo día. Lo que no sabía aún era cuántas vidas se cobraría esa traición. La marcha continuó por varias horas más, entre piedras, espinas y una tensión que no se disipaba. Los hombres estaban exhaustos, pero sabían que un solo error, una sola pisada mal dada, podía significar la muerte. Finalmente, al caer la noche, llegaron a un rancho abandonado escondido entre cerros y vegetación cerrada. Era conocido por los viejos como el escondido de las ánimas. Tenía una cerca rota, un pozo seco y paredes de adobe resquebrajadas, pero ofrecía lo que más necesitaban: silencio y sombra. Villa ordenó que se hiciera un círculo de vigilancia. Nadie dormiría con ambas botas puestas. Después se reunió con Pascual, el tuerto, Zacarías y 2 hombres más que habían demostrado lealtad absoluta en el fuego. Sentados alrededor de una fogata tenue, los rostros iluminados por las brasas, Villa habló sin levantar la voz. «Hay un traidor más entre nosotros. No fue solo Ruelas. Hubo alguien que nos quiso llevar directo a la boca del lobo, y lo tenemos aquí». El silencio fue inmediato. Gregorio el Güero Marentes, que intentaba pasar desapercibido entre los más jóvenes, temblaba, pero ya era demasiado tarde. Villa se levantó.
Caminó hacia él sin prisa, como quien ya sabe la respuesta. «¿Dónde naciste?», le preguntó. «En Parral, mi general», respondió con voz quebrada. «¿Y qué hacías antes de llegar con nosotros?». «Me encargaba de caballos». Villa asintió despacio mirando al suelo. «Entonces, debiste saber que uno no guía a los suyos directo al matadero. ¿Por qué lo hiciste?». Gregorio comenzó a llorar. Las palabras salían entrecortadas. «Me amenazaron, tenían a mi madre, me dijeron que si no los ayudaba la matarían. Yo no quería hacerles daño, solo quería...». Villa levantó la mano. «Ya es suficiente». Zacarías se acercó y le quitó el rifle. El tuerto lo llevó detrás del corral sin decir una sola palabra. No hubo gritos, solo un disparo seco que se perdió entre los ladridos lejanos de los coyotes. Cuando el tuerto regresó, limpió el revólver en el pantalón y se sentó sin hablar. Esa noche nadie celebró. Habían ganado armas, sí, habían burlado al ejército también, pero habían perdido compañeros, habían descubierto traiciones, y lo más duro de todo, habían confirmado que la guerra no se pelea solo con pólvora. Se pelea con confianza, y esa, una vez rota, deja cicatrices más profundas que cualquier bala. Al amanecer, uno de los centinelas trajo noticias. Los federales se regresaron a Jiménez. Dicen que Villa está muerto, que fue abatido en el cañón. Villa sonrió por primera vez en días. Entonces que repartan esa historia por todo el norte. Que la canten en las cantinas, que la escriban en los periódicos, porque mientras ellos celebran mi muerte, yo estaré planeando el siguiente golpe. El próximo capítulo de esta jornada ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic ahora y sigue con nosotros. Antes de que el rastro se borre en el desierto, te estoy esperando ahí.